Ok, vamos a hacer un repaso de todo lo que es la teoría asociada a la parte de trabajo y energía. ¿Sí? Haremos énfasis en lo que es el teorema del trabajo y la energía. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que saber es cómo vamos a calcular el trabajo mecánico. ¿Eh? ¿Cómo calculamos el trabajo mecánico ejercido por una fuerza? Entonces, existen dos formas de calcularlas. En este caso nos enfocaremos en la parte donde estamos considerando que la fuerza aplicada es constante. Entonces, si es decir, que durante todo el problema la fuerza va a mantener su valor constante, no va a ser una fuerza que digamos cuando el objeto se ha desplazado 1 metro ya tiene un valor, cuando el objeto se ha desplazado 2 metros ella tiene otro valor, no sucederá eso, sino que si las fuerzas aplicadas tienen un valor determinado, bueno, ese valor determinado lo van a mantener durante todo el problema. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es el trabajo mecánico hecho por una fuerza que, como estoy estableciendo, debe ser una fuerza constante, entonces el trabajo va a venir dado por el producto punto entre esa fuerza y el vector desplazamiento. Es decir, producto punto entre dos vectores, producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. El producto punto entre dos vectores, como ustedes seguramente ya habrán visto, se puede calcular de la siguiente manera. Se puede calcular como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores, ¿sí? Este coseno es por definición, no se vayan a confundir pensando que si está en un determinado eje va a ser seno o va a ser coseno, no. Siempre va a ser coseno. Entonces, cuando queramos hacer el producto escalar entre dos vectores A y B, esta es la expresión que tenemos que aplicar. En nuestro caso particular, si nosotros queremos es el trabajo hecho por una fuerza y el trabajo va a venir dado por el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, entonces lo que tenemos que decir es que el trabajo va a venir dado por la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que existe entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Es decir, que si tenemos, vamos a colocar acá un ejemplo, tenemos un objeto de masa m sobre el que se aplica un conjunto de fuerzas, supongamos que él se está moviendo sobre una superficie horizontal, la cual presenta roce, que él se va a desplazar una cierta distancia d, y que sobre él se está aplicando un conjunto de fuerzas, digamos se está aplicando una fuerza F, se está aplicando la fuerza normal, se está aplicando la fuerza peso, se está aplicando la fuerza de roce cinético en contra del movimiento. Supongamos que en este problema nos piden determinar cuál es el trabajo neto o trabajo resultante que se está ejerciendo sobre ese objeto. Bueno, como ya sabemos, pues lo hemos hecho en varios problemas de física, siempre que nos piden el valor neto, simplemente va a ser el resultado de hacer la sumatoria de todos los valores. Es decir, si nos piden el trabajo neto no va a ser más que la resultante de hacer la sumatoria de todos los trabajos. Entonces, en este caso particular, el trabajo neto pues sería la suma de el trabajo que haga la fuerza F, más el trabajo que haga la normal, más el trabajo que haga la fuerza peso, más el trabajo que haga la fuerza de roce. Bien, y cada uno de esos trabajos lo vamos a poder calcular haciendo uso de la expresión que copiamos originalmente. Es decir, si queremos el trabajo hecho por la fuerza F, según la expresión debería ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma, ya dijimos, el vector fuerza con el vector desplazamiento. Entonces, para saber cuál es ese ángulo, pues dibujamos los dos vectores. Sabemos que el objeto se está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, esa es la dirección del vector desplazamiento. Y la fuerza F también está orientada hacia la derecha. Como podrán notar, pues estos dos vectores son paralelos y el ángulo que existe entre dos vectores paralelos es cero. Bien, coseno de cero pues va a ser 1. ¿Ok? Y nos va a quedar simplemente que el trabajo hecho por la fuerza va a ser la fuerza por el desplazamiento, que nos están diciendo que lo que él recorre es una distancia d. Perfecto. Ese sería el trabajo hecho por la fuerza F. Vamos ahora con el trabajo hecho por la normal. El trabajo hecho por la normal debería ser la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza normal con el vector desplazamiento. Como dijimos, el vector desplazamiento va hacia la derecha, la normal va hacia arriba, el ángulo que hay entre ellos dos es 90, son vectores perpendiculares, coseno de 90 grados es cero, por lo tanto el trabajo que hace la normal es cero, perfecto. Siempre que una fuerza sea perpendicular al desplazamiento, pues ella no va a hacer trabajo debido a que son perpendiculares entre sí. Como son perpendiculares entre sí, coseno de 90 nos va a dar cero, ¿ok?
Vean que en este caso particular lo mismo va a suceder con el peso. El trabajo hecho por el peso va a ser el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza peso con el desplazamiento. Y notamos que la fuerza peso va dirigida hacia abajo, el vector desplazamiento va hacia la derecha, el ángulo que hay entre ellos dos es 90 grados, coseno de 90 es 0, y nos queda pues que el trabajo hecho por la fuerza peso también va a ser 0, ¿ok? El otro que nos falta por calcular sería el trabajo hecho por la fuerza de roce. Podemos copiar la expresión que sería la fuerza de roce por el desplazamiento. Nuevamente, vean que es muy mecánico, siempre van a utilizar esta expresión. Repito, el condicionante para poder resolver el problema de la forma como yo lo estoy resolviendo es que la fuerza debe ser constante. Esta es la expresión para calcular el trabajo hecho por una fuerza constante. En futuros videos yo estaré mostrando cómo se hace cuando son fuerzas variables, pero en este caso nos estamos enfocando en fuerzas constantes. Entonces nos va a quedar que va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. En este caso la fuerza de roce. El vector desplazamiento, el objeto se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce va en sentido contrario, serían antiparalelos, el ángulo es 180, coseno de 180 es menos 1, por lo tanto nos queda que el trabajo es menos la fuerza de roce por el desplazamiento. Por lo tanto, por último, como lo que nos estaban pidiendo era ¿cuál era el trabajo neto? Bueno, el trabajo neto va a ser el trabajo, dijimos que era el trabajo que hacía la fuerza F, más el trabajo que hacía la normal, más el trabajo que hacía el peso, más el trabajo que hacía la fuerza de roce, pero dijimos que estos dos eran cero. Los que fueron diferentes de cero fueron el de la fuerza F y el de la fuerza de roce. Y nos queda entonces que sería la fuerza por el desplazamiento menos la fuerza de roce por el desplazamiento. Si sacamos el desplazamiento como un factor común, nos quedará que el trabajo neto va a ser el desplazamiento que multiplica a la diferencia entre la fuerza y la fuerza de roce. Habrían dos formas de calcular el trabajo. Una es, como lo acabo de resolver, que es calcular el trabajo que hace cada una de las fuerzas y hacer la sumatoria de todos los trabajos. O podemos buscar simplemente cuál es el trabajo que hace la fuerza neta. Vean que en este caso la fuerza neta sería la fuerza aplicada menos la fuerza de roce por el desplazamiento, ¿ok? Yo en lo particular prefiero hacerlo como procedí en este caso, que es calcular cada uno de los trabajos y posteriormente hacer la sumatoria de todos esos trabajos, ¿ok? Entonces, el trabajo neto va a ser esta expresión. Ya saben que el procedimiento es sencillo, simplemente deben calcular cada uno de los trabajos y después sumarlos. Ahora, vamos con el teorema del trabajo y la energía. ¿Cuál es el interés de calcular el trabajo neto? Bueno, porque hay un teorema que relaciona lo que es el trabajo neto con la energía mecánica, ¿ok? Entonces, el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? O el teorema de la variación de K, como le llaman a veces, el teorema del trabajo y la energía lo que establece es que el trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética que sufre ese cuerpo. Es decir, lo que nos dé el trabajo neto lo vamos a poder igualar con la variación de energía cinética que sufre el objeto. La variación de energía cinética pues no sería más que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y como ya sabemos, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir que el trabajo neto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Perfecto. Entonces, cuando nos digan en un ejercicio, haciendo uso del teorema del trabajo y la energía, determine la velocidad final o determine la velocidad inicial, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos encontrar primero el trabajo neto. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo neto? Calculando cada uno de los trabajos y haciendo la sumatoria de todos ellos. ¿Y cómo vamos a calcular cada uno de los trabajos a nivel individual? Con esta expresión. El trabajo hecho por una fuerza va a venir dado por la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Una vez que ya hagamos la sumatoria de todos los trabajos y que tengamos el trabajo neto, ese valor va a ser exactamente igual a la diferencia entre la energía cinética final del cuerpo y la energía cinética inicial del cuerpo. Perfecto. Entonces, bueno, esto es un poco de teoría, pues asociada a lo que es la parte de trabajo y energía. Posteriormente estaremos resolviendo algunos ejercicios donde haremos uso de este teorema. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que les haya resultado de provecho el video.